responsables o con quienes fueron responsables de los crímenes, es muy importante que ellos también puedan conocer los mismos elementos que conocen las víctimas, es decir, sobre qué tema se va a hablar y tener acuerdo con ese tema del que se va a hablar, conocer quiénes son los mediadores, conocer cuál es la metodología de manera que su voluntad de asistir al encuentro esté acordada, ¿sí? Y no sientan que se les ha llevado como gancho ciego a un encuentro en donde va a haber una exposición de ellos como personas frente a posibles agresiones. También es muy importante que puedan construir un pensamiento en el encuentro preliminar. A veces las preguntas que hacen las víctimas están movidas por su experiencia emocional. Una pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿por qué se ensañaron en contra mía? ¿Sí? ¿Por qué se ensañaron contra mi familia, por ejemplo? ¿O por qué se ensañaron contra ciertas familias o ciertas poblaciones, los ganaderos, los comerciantes, los profesores? Esa es una pregunta legítima de quien la formula. Ella puede preguntarlo de esa manera, pero algunas veces las preguntas, tal y como son dichas por las víctimas, tienen una interpretación diferente por parte de los responsables. Como ellas lo vivieron en carne propia, por ejemplo, decir se ensañaron podría tener otra lectura por parte de los responsables, no como para ellos sería más digerible pensar, no como que nos ensañamos contra esas personas, sino qué fue lo que estuvo presente en las decisiones o en las actuaciones del grupo, si es que hubo algo, para que dirigieran victimizaciones específicas a una población particular de la región. Los docentes, los comerciantes, los campesinos, por ejemplo. Y entonces la pregunta es más inteligible para ellos cuando hacen unas reflexiones que no les increpan como a manera de castigadores morales, sino a manera de tratar de comprender qué estuvo presente en el pensamiento, en las decisiones, en las formas de actuación que tuvieron, que fue el causante o el determinante para que pasaran este tipo de actuaciones en contra de una población en particular. Entonces, incluso experiencias en donde las víctimas tienen preguntas se inauguran como digamos, cuestionamientos a los responsables, es cuando ellas las hacen, no porque en ellos haya preexistido esa pregunta. En eso básicamente se va a traducir luego el éxito que tiene la mediación, en hacer asimilables a oídos de los responsables las necesidades de conocer o las necesidades de esclarecer o las necesidades de saber que tienen las víctimas. En el acercamiento con los responsables, los mediadores no nos dirigimos con la intención de hacer como un juicio moral, ¿sí? Sino con la intención de conocer y con la intención de alentar una reflexión en torno al pasado. Entonces, eso implica muchas cosas por parte de los mediadores. Por ejemplo, que exista una distancia emocional suficiente para poder tolerar la construcción del pensamiento del responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces, cuando uno está muy involucrado emocionalmente en un crimen, por ejemplo, si el responsable con el que vamos a hablar fue el que me hizo el daño a mí, es posible que yo no pueda ser buena mediadora en esta situación, porque yo emocionalmente no estoy tan lista para tener este primer encuentro con él, ¿sí? Entonces, quienes van a ser mediadores tienen que tomar la decisión de, basándose en la evaluación que hacen, en la evaluación propia de las emociones que están involucradas y de qué tanto pueden tolerar que una persona, un ser humano, digamos, haya tomado y optado por la vía de pertenecer a un grupo armado y cómo esa pertenencia y en razón de esa pertenencia llegaron a cometer crímenes tan graves como los que sufrieron todos los habitantes de los Montes de María. ¿Eso qué quiere decir? Que la definición de los mediadores tiene que considerar que sean personas que están en capacidad de poder tener ese diálogo. A veces, por ejemplo, podría sugerir esto: víctimas, como muchos de ustedes sufrieron de forma directa las victimizaciones, si ustedes fueron víctimas directas de la guerrilla, podrían ser mejores mediadores del diálogo con paramilitares.
o si fueron víctimas directas de paramilitares, podrían ser mejores mediadores en el diálogo con la guerrilla, porque hay una cierta distancia que les va a permitir demustrificar el momento del diálogo. Demustrificar, ¿qué quiere decir? Que cuando vamos a tener una conversación con una persona que fue responsable y está optando por el camino de la reincorporación civil, social, comunitaria, no podemos ver a estas personas como monstruos. Verlas como monstruos hace que las veamos como absolutos, ¿sí? El absoluto del mal, la encarnación del mal. Y ver a las personas como encarnación del mal hace que nosotros nos distanciemos de pensar que resolver estas conflictividades es posible. Porque frente a lo absoluto, frente al mal absoluto, solo puede operar el bien absoluto, ¿sí? Frente al mal absoluto, solo hay una respuesta absoluta. Y las respuestas absolutas que conoce nuestra sociedad son la del asesinato o la del perdón de Dios, ¿sí? Porque creemos que los seres humanos no podemos tramitar conversaciones y le dejamos todo en las manos de Dios. Entonces, un mediador tiene que empezar a tener una relación con las dos partes y donde no las ve como absolutos, ¿sí? Entonces, ni el absoluto, digamos, del demonio encarnado en una persona, ni el absoluto de la pureza absoluta encarnada en otra, sino que son justamente los seres humanos, llegamos a vernos involucrados en cosas tan complejas, tan difíciles, tan traumáticas como las que han ocurrido en el contexto de la guerra, y de ellas tendremos que ocuparnos también las personas, porque si no, dejamos eso en manos de las formas de resolver que son absolutas. Y alrededor de esas resoluciones absolutas es que se ha perpetuado la cadena de crímenes y otros crímenes y nuevos crímenes y más crímenes en el contexto del conflicto armado.